¿Qué necesita el Ecuador para salir de la crisis? Lucha contra la corrupción y la impunidad. Se necesita ética social y pública. Se necesita respeto a la diversidad. Se necesita equidad en democracia. Se necesita garantía de derechos humanos. Pacto social por la vida y el Ecuador. Construimos acuerdos de vital importancia para enfrentar la crisis que atraviesa el país, agudizada por la pandemia. Generando propuestas colectivas desde 8 mesas temáticas para incidir y movilizar en espacios de toma de decisión. Nuestras propuestas para transformar el país son: economía y empleo, agricultura familiar y campesina, descentralización y desarrollo local, Sistema Nacional de Salud, educación, Sistema de Protección contra las Violencias, combate contra la corrupción y la impunidad, y preservación del medio ambiente. Súmate al pacto y conoce a detalle las propuestas ciudadanas. Visita nuestra página web www.pactosocial.es. Buenos días con todas y todas. Muchísimas gracias por darse cita a esta rueda de prensa. El Colegio de Economistas de Pichincha y el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, con el apoyo de Fundación Esquel, les dan la más cordial bienvenida y presentan una propuesta amplia de reformas legales e institucionales para el sistema de educación superior, hacia un consenso social por las reformas de mediano y largo plazo. En esta rueda de prensa intervendrán Juan Nicolás Alvarado, coordinador Mesa de Educación Pacto Social; Alina Lico Marzac, representante principal de docentes de las universidades y politécnicas privadas ante la Asamblea de Educación Superior del Ecuador; María Herrera Heredia, catedrática universitaria; Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Asimismo, nos acompaña en esta rueda de prensa Alejandro Rivadeneira, el secretario de la CENESID. A continuación, damos paso al señor Juan Nicolás Alvarado, quien nos hablará sobre la reforma integral del sistema de educación superior. Por favor, Juan Nicolás. Muy buenos días, estimado doctor Rivadeneira, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, señores periodistas y a todas las personas que nos miran a través de la página oficial de Facebook Fundación Esquel en esta rueda de prensa. Mi nombre es Juan Nicolás Alvarado, representante estudiantil y coordinador nacional de la Mesa de Educación por el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador. Ante la grave crisis económica, social y ética que vive nuestro país, el Colegio de Economistas de Pichincha ha conformado un grupo de trabajo con académicos de diferentes universidades, tanto públicas, privadas, cofinanciadas, y también con representantes estudiantiles a nivel nacional. Este encuentro ha tenido como objeto la elaboración de 11 propuestas con la finalidad de que sean consideradas por los órganos competentes al momento de la anunciada reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Las propuestas que vamos a presentar el día de hoy se han elaborado no solo en el marco del ingreso a las universidades, sino que hemos ampliado el trabajo con miras a una reforma integral. Y es justamente por ello que pues brevemente hablaré sobre los elementos sustanciales en los que se han venido trabajando, exponiendo las principales ideas para el conocimiento de todas y de todos los presentes aquí en virtud del trabajo que se ha venido realizando. En primer lugar, se ha hablado de la garantía del derecho a la educación y como todos conocen, de acuerdo a lo que manda la propia Constitución de la República, que la educación es un derecho inexorable, ineludible por parte del Estado, a la cual todos y todas los y las ecuatorianas deben acceder. Creemos que la admisión a la educación de tercer nivel tiene que efectivamente considerar procesos diferenciados para poder atender las desigualdades y lograr accesos más equitativos, y claro, en complemento de aquello, y plenamente conscientes de que no todos pueden acceder a las universidades, es sustancial que el Estado pueda fortalecer
los institutos técnicos y tecnológicos de educación superior. También un tema muy importante es la autonomía de las universidades y escuelas politécnicas. La autonomía es un elemento imprescindible para el correcto desenvolvimiento de las instituciones de educación superior, concediendo así a la academia la libertad para poder hurgar en la búsqueda de alternativas en relación a su rol y a la comunidad, a través de mecanismos creativos y particulares, pero nunca sobre prevalencias económicas o políticas. De igual manera, al hablar de la calidad académica como un tercer eje que se ha venido tratando dentro de este proyecto, conocemos y entendemos que sin un fortalecimiento de dicha calidad académica en las instituciones de educación superior, no es posible generar pensamiento y ciencia. Es vital concentrarse en el aprendizaje a la luz de estándares universales y de competitividad internacional, incentivando de esa manera la producción de ciencia y tecnología. También es importante hablar como un cuarto elemento de la necesaria despartidización de los órganos reguladores y de las universidades. La Universidad Ecuatoriana, sea pública, privada o cofinanciada, debe actuar como un ente eminentemente científico, alejado de las disputas político-partidistas, independientes a los intereses de los gobiernos de turno. Sobre el tema de la docencia, hablamos sobre esta importancia de respetar la autonomía a aquellas actividades propias de los docentes. La exigencia de calificación profesional debe combinarse con capacidad pedagógica y epistemológica del docente como tal. Es de vital importancia ampliar los mecanismos de educación continua y de carreras de posgrados dirigidos a la formación del docente universitario. Es necesario reformar y regular el sometimiento a aquellas tareas alejadas del rol docente, sobre todo ciertas gestiones burocráticas y administrativas que entorpecen el correcto funcionamiento en sí de la academia ecuatoriana. Sobre el tema de la investigación, mantenemos plenamente que la investigación se deberá desarrollar en amplia libertad, sin ningún tipo de imposición y con estricta rigurosidad científica. También aquí es importante el presupuesto que permita el desempeño y el correcto desenvolvimiento de la gestión universitaria a nivel nacional, ¿no? Entonces, en este caso hemos planteado el hecho de que el presupuesto del Estado debe considerar los recursos necesarios que permitan la sostenibilidad de las instituciones universitarias, públicas y cofinanciadas del país, generando también seguridad jurídica a los administradores de dichas instituciones, ¿no? También es importante, como un octavo elemento, la autogestión y vinculación con la sociedad. Las universidades deben desarrollar un mecanismo de autogestión, considerando la vinculación con la organización civil, empresarial, y para que de esa manera también se puedan financiar los proyectos institucionales de los centros de educación superior. También es importante hablar sobre el tema de la situación laboral de las instituciones de educación superior, ¿no? Hablar de este cambio y reconocimiento de un régimen especial y distinto de contratación laboral para las universidades públicas, privadas, cofinanciadas, donde se garantice el derecho al trabajo y la estabilidad no solo de docentes, sino también del personal administrativo, entre otros. Sobre el tema de la internacionalización, la globalización del mundo exige fortalecer la internalización de estudios para docentes y estudiantes por medios de acuerdos con universidades a nivel mundial, investigaciones compartidas como un elemento de propuesta que lo hemos planteado, entre otros. Y sobre los graduados y estudiantes, como último elemento, se sugiere que los graduados y ex estudiantes se vuelvan a incluir en el órgano colegiado académico superior, autoridad máxima en cada una de las universidades, con un espacio en donde tengan voz y también voto, ¿sí? En este caso de los representantes graduados, como antes estaba establecido en la LOES original del año 2010. Compañeros y compañeras, estimado doctor Alejandro Rivadeneira, titular de la CENESID, pongo en conocimiento públicamente de manera general lo que se ha venido trabajando conjuntamente y presidido por el Colegio de Economistas de Pichincha. Hasta aquí mi intervención, igual espero responder sus dudas al final. Les dejo con los demás colegas que irán especificando en cada uno de los temas. Muchas gracias.
A continuación, tenemos la intervención de Alina Lico Marzac, representante principal de docentes de las universidades y politécnicas privadas ante la Asamblea de Educación Superior del Ecuador, quien tratará sobre el fortalecimiento del sistema de acceso a las universidades. Alina, por favor. Micrófono, Jalina. Muy buenos días con todos. Doctor Alejandro Rivadeneira, secretario de CENESID, señores periodistas, compañeros, amigos, familiares que se unieron también a esta rueda de prensa. Les quiero dar un cordial saludo, bienvenida. Este trabajo que queremos entregar al doctor fue un trabajo espontáneo de 6 profesores y 2 estudiantes. Es decir, nosotros en forma espontánea nos quisimos dar un aporte a usted, doctor, y al nuevo gobierno como uno de los tantos insumos que usted seguramente ha de recibir. El OES necesita urgentemente la reforma. Nuestro nuevo, por mí, presidente Lasso, seguramente va a tener tantos insumos para modificar en muchas cosas LOES. No todo es malo, por supuesto. Yo analicé la Ley de Educación Superior desde el año 2010, que fue la LOES original. Hubo cambios, reformas, algunas cosas se quitaron que opino que no deberían quitarse, otras no deben existir. Yo simplemente quisiera proponer, y como hicimos una reunión justamente con los compañeros para hablar de acceso a la universidad. El presidente Lasso prometió libre acceso a las universidades, es decir, así lo percibimos la sociedad. Sin embargo, porque derecho a la educación es fundamental. Sin embargo, soy de profesión economista y hay un dogma principal para nosotros, que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Por lo tanto, libre acceso a la universidad sin ningún reglamento, sin ningún control, no es posible, pienso yo, en la economía no solamente de nuestro país, de ningún país del mundo. Es decir, tiene que ser libre acceso a la universidad, pero controlada. ¿Por qué? Porque justamente el país no tiene recursos para que 250.000 estudiantes que terminan colegio pueden ingresar a las universidades. Y no todos los que se gradúan en los colegios quieren estudiar, primeramente. Segundo, no que terminan colegio tienen aptitudes suficientes para ingresar a la universidad. Por lo tanto, nosotros en nuestro documento estamos diciendo que la universidad tiene que ser accesible a las personas que se interesan, a los estudiantes, a los jóvenes que se interesan por la academia. Estamos conscientes que las diferencias en preparación, diferencias sociales que existen en Ecuador son tan grandes que los jóvenes no tienen el mismo nivel, semejante nivel de preparación. Por lo tanto, nosotros proponemos lo siguiente, que cada universidad
tanto pública como privada, como cofinanciada, debe cada semestre o cada año, según de la carrera, porque algunas veces las carreras se entra semestralmente, otras en forma anual, en forma oportuna digan, viendo su infraestructura y también presupuesto con el cual cuentan, cuál es el cupo para cada carrera que ofrecen. No se puede ofrecer más de lo que se puede, porque si no, eso sería demagogia y sería frustración después para los jóvenes que no queremos. Por lo tanto, pienso que se debe ofrecer justamente esta información fidedigna, cuántos cupos hay en cada carrera. Y después de esto, este examen, cada universidad debe preparar su propio examen. Y para la carrera, un examen apropiado para cada carrera. No puede ser un examen general para todas carreras lo mismo, porque eso no nos indica mucho. Si no es para cada carrera un examen diferente, por lo menos para bloques semejantes de carreras, se tiene que preparar un examen y este examen tiene que tomar la universidad. Por supuesto, este examen podría tener un puntaje de 60%, porque hay que tomar en cuenta también la nota del grado del alumno. No hay que desperdiciar esfuerzo de las personas que terminaron colegio y dieron su examen de grado. Este examen tiene que tener un porcentaje y el examen que hace una universidad, un mayor porcentaje de unos 60% proponemos. También hay que tomar en cuenta que habría que, pensamos, dar un puntaje extra para las personas que provienen de sectores vulnerables en sentido de que no provienen de sectores que no tienen la misma nivel académico. Hay que apoyarles y también a las minorías posiblemente que por lo general aquí en Ecuador están relegadas. Pienso que, pero también esto conversamos con los compañeros, este porcentaje adicional tampoco puede ser demasiado alto, porque ahí sí uno estaría al otro extremo, desprotegiendo otro grupo de los estudiantes. Hay que analizar este punto muy adecuadamente. Ahora, los estudiantes dan el examen de ingreso a las universidades y se llena el cupo con los estudiantes que obtuvieron el puntaje hasta llegar a culminar el cupo. Y ingresan los estudiantes a la universidad, a la carrera, pero no hay que frustrar los jóvenes que no obtuvieron el puntaje suficiente para ingresar inmediatamente a la universidad. Hay que ofrecerles en forma gratuita, se puede decir, pero también debe existir financiamiento adecuado para todo. Yo pienso que no se puede ofrecer algo que después no sabemos de cómo vamos a pagar. Entonces, con adecuado financiamiento hay que preparar para este otro grupo de estudiantes un curso del semestre preparatorio. Puede ser, pienso yo, a distancia, puede ser online, semipresencial, dependiendo del presupuesto que cada universidad tenga. Pues de este curso preparativo, simplemente se dan otra vez examen los estudiantes y si ya no entran a la carrera,
ahí se terminaría teniendo el apoyo que podemos dar. Los estudiantes deben tener una oportunidad, hay que apoyarles, pero no en forma indefinida. Eso pienso que se podría hacer, doctor, respecto al acceso. Entonces recalco que no estamos de acuerdo con libre acceso a la universidad sin ningún tipo de control, porque la universidad cuesta, si no cuesta a los padres, que es universidad privada, cuesta al Estado. En promedio, un año de estudio cuesta alrededor de $4.500. Alguien tiene que pagarlo. Por lo tanto, también proponemos que, y con esto termino, disculpen que hable tanto, también proponemos que en las universidades públicas y cofinanciadas, los estudiantes que reciben la gratuidad de estudio o una ayuda en forma de beca importante deben rendir cuentas. Es decir, no podemos ofrecer gratuidad a los estudiantes que estudian semestres y semestres y semestres, se cambian de carrera y el gobierno está pagando. Y yo pienso que eso hay que controlar también. Debe firmarse un compromiso de responsabilidad si un estudiante recibe o gratuidad de estudios. Muchas gracias. A continuación, damos paso a María Herrera Heredia, catedrática universitaria, quien se referirá a la calidad en la investigación universitaria. María, por favor. Gracias. Quiero empezar agradeciendo la presencia del doctor Alejandro Rivadeneira. Considero que es una sensibilidad altísima el que haya dedicado un tiempo para escuchar a este número de académicos y permitirnos poner al servicio del país nuestra experiencia como docentes e investigadores. En lo personal, he trabajado 23 años como docente de la Universidad Católica del Ecuador, 2 años como docente de la Universidad Central y también varios años como investigadora con universidades internacionales, entre ellos con la Universidad Carlos III de Madrid, con la cual hemos realizado unas 3 investigaciones que han tenido feliz término. Por lo tanto, y en base a esa experiencia me voy a permitir decir, y esto ha sido discutido en el grupo, la importancia de la investigación en la educación superior. Consideramos que la investigación es un eje determinante en la calidad de la investigación y de la universidad. Por tanto, igual que la docencia y la vinculación con la sociedad, debe ocupar un puesto preeminente. La investigación debe desarrollarse en amplia libertad, como ya lo dijo Juan Nicolás, sin imposición de ningún tipo y con estricta rigurosidad científica. Los proyectos deben cumplir con todos los requisitos que exige el proceso investigativo y sobre todo en estrecha vinculación con los problemas y las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Y he de hacer énfasis en eso porque en base a esta experiencia yo quisiera decir que hay que evitar las investigaciones que terminan en papers que nadie lee y que sin embargo han costado una ingente cantidad de recursos humanos y financieros, y eso es un problema que también debemos tener en cuenta. Por lo tanto, estas investigaciones deben tener un carácter o deben tener el carácter de interdisciplinarias y conexión con universidades y empresas nacionales extranjeras. Esta simbiosis entre universidades de diferentes países de la región, entre universidades y empresas, es muy saludable y es importante porque permite a la universidad, al centro de educación superior, nutrirse de los problemas que tiene la sociedad y desarrollar
estos proyectos para que puedan revertirse en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad. La Universidad Ecuatoriana, consideramos, debe recuperar su capacidad investigativa en los diversos niveles, tanto en ciencia pura, cuanto en ciencia aplicada y tecnociencias. Pensamos que requiere esto un plan nacional de investigación y una participación específica de cada universidad, de acuerdo con su vocación y pertinencia. Por tanto, la nueva ley deberá respaldar las iniciativas de investigación inter- y transdisciplinarias. La investigación, acción participativa entre el claustro universitario y las empresas y otras organizaciones deben garantizar la producción de conocimiento entre las diferentes carreras, las universidades y obviamente el aporte a la sociedad. Todas las investigaciones deben considerar el impacto y la aplicabilidad sobre temas de relevancia nacional. Y haciendo énfasis nuevamente en lo que ya había dicho, lo que no se quiere es que se desperdicien los recursos, porque si algo nosotros los economistas consideramos, y particularmente yo, es que si bien los recursos son escasos, como también ya ha dicho Jalina antes, lo que más conviene ahora es un uso adecuado, un uso racional, un uso de calidad de los recursos. En economías como la nuestra, deficitarias en recursos financieros, hay que optimizar la calidad del gasto, hay que optimizar el uso de esos recursos. Y eso con seguridad lo conoce el presidente Lasso, lo conoce usted, Alejandro, que el ahorro es la base del crecimiento de los países. Esta aplicabilidad de la que hablaba debe tener una prioridad, debe tener la investigación una clara orientación a solucionar los problemas preeminentes de la sociedad. Nosotros vemos que en el caso ecuatoriano, la pobreza y la inequidad social nos están llevando a sitios realmente críticos, y eso tenemos que solucionarlo a través de la investigación. El financiamiento deberá considerar fondos públicos, ciertamente, pero también autogestión, también convenios, becas, contrapartes con universidades extranjeras y organismos que impulsan la investigación. Y voy a decirles por experiencia que cuando he estado en la Universidad Carlos III formando equipo con investigadores en España, las puertas de muchas universidades están abiertas, no solamente de esa, de muchas universidades españolas, también americanas, para que puedan ir docentes, para que puedan ir estudiantes y para que puedan adiestrarse en el tema investigativo, que no es fácil, porque realmente hay que tener vocación. Sin embargo, tampoco es imposible. A nivel interno de las universidades, deberán prestarse todas las facilidades al investigador. Estamos hablando, obviamente, que también los investigadores deberán demostrar su responsabilidad en el cumplimiento del trabajo de la investigación y de los procesos investigativos. Porque también, en base a la experiencia, tenemos que decir que quienes hemos hecho investigación hemos sido sobrecargados con trabajos de docencia, con los trabajos operativos que ha impuesto la Ley de Educación Superior actual, y eso dificulta el proceso. Entonces uno tiene que amar la investigación si realmente quiere sacar un proyecto adelante, porque no hay facilidades internas. Restar la carga académica es una de las facilidades que se podría dar, y lo mismo, todas las facilidades en cuanto a disposición de equipos, laboratorios, colaboración de estudiantes, de docentes, poner al servicio los convenios que existen con universidades. Creo que realmente el gobierno tiene ahora una buena disposición de elevar la calidad académica de la educación, y la investigación es un brazo fundamental para que se pueda cumplir aquello. Les agradezco por la escucha y estaré atenta si es que alguien desea hacer alguna pregunta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, María. A continuación, damos paso a Santiago García Álvarez, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y docente de la Universidad Central del Ecuador. Él se referirá a la reforma universitaria, reactivación y empleo. Santiago, por favor. Gracias, Santiago. Un atento saludo a la autoridad, Alejandro Rivadeneira. Un saludo también a los comunicadores sociales que hoy nos acompañan. Esto también es tan importante como donde jugamos la Copa América de fútbol. Creo que esto también es importante y gracias por estar aquí. Gracias a mis colegas que están viéndonos directamente a través de la plataforma de stream del Pacto Social de Fundación Esquel y de otras organizaciones. Permítame, voy a hacer una exposición muy cortita, presentar unos números muy rápidamente. Me interesa que la autoridad de este momento aprecie por dónde estamos pensando los profesionales también. Paso a mostrar rápidamente esto. Está en pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí. Está en pantalla. Mire, lamentablemente el desempleo y el subempleo en el Ecuador tiene rostro juvenil. Eso es una cosa dolorosa, uno de los aspectos que creo que como ecuatorianos tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cambiar esta realidad. Del total de desempleo abierto, más o menos 500,000 de ecuatorianos en desempleo abierto, los jóvenes son mayoría. ¿Quién es joven de acuerdo a las estadísticas del INEC? Menores de 34 años. ¿Cómo se contabiliza eso? Personas de edad entre 15 a 34 años, que es lo que dicta la norma internacional. Los jóvenes, el 60% están desempleados en este país. El subempleo está afectando a 4,5 millones, 4,5 millones de ecuatorianos. Y resulta lamentablemente que el subempleo también tiene rostro juvenil. El 43% del subempleo puro y duro, la mitad son jóvenes. Jóvenes con otro empleo no remunerado, 30%. Ahora, si vamos por la parte buena, llamémosle, el empleo adecuado, que somos ya una minoría, que somos unos privilegiados los que tenemos un empleo adecuado y somos minoría en este país, pues bueno, apenas el 35% del empleo adecuado son jóvenes. ¿Y qué tiene que ver esto? Me dirán, pero doctor García, ¿por qué usted hace mención a esto si estamos hablando de una reforma de la Ley de Educación Superior? Si estamos hablando de un proceso de reforma universitaria, porque esto es lo más importante, distinguido público, distinguida autoridad, porque finalmente la reforma debe conducirnos a las necesidades que tiene la sociedad, a las necesidades que tienen nuestros jóvenes, a las necesidades que tienen los profesionales del país. Me parece que quiero posicionar ese discurso, perdónenme que sea tan enfático, pero me parece que es lo fundamental en una reforma. Muchos políticos se confunden, creen que las reformas son por sí mismas, las reformas lo que termina en sí mismas. No, las reformas son instrumentos para algo, para conseguir algo. Para nadie queda por fuera, todos entendemos de una u otra manera que hoy el COVID y en la propia dinámica del sistema capitalista aceleró los procesos de generación de conocimiento y cambio tecnológico. La industria 4.0 nos está aplastando, está encima nuestro. ¿Y cuál es la industria 4.0? La digitalización, el Internet de las cosas, la robotización, la minería de datos. Entonces no puedo perder, no podemos los ecuatorianos perder, por favor, en el discurso y en los debates que seguro vendrán a continuación, el mensaje a los políticos en este momento, ¿sí? Y a las autoridades también, y a nosotros, los ciudadanos, tomar conciencia de esta realidad que está sobre nosotros, nos guste o no. No sé si alguien prefiera que no sea así, bueno, pues respetaré su preferencia, pero esto está aquí y ha venido a quedarse. Entonces, la reforma debe tomar en cuenta. Y en concreto, para terminar mi breve exposición, agradeciéndoles la paciencia y sobre todo que miren que son propuestas desde un gremio profesional de economistas. Yo tengo ese doble carácter de representar a este gran gremio y también ser docente universitario. Proponemos lo siguiente: hay que fortalecer el FOPEDEUP. El FOPEDEUP está creado una ley, nutre buena parte de los recursos de las universidades públicas y también de las privadas cofinanciadas. Por ejemplo, señor secretario de CENESID, hay que garantizar que los recursos de la concesión y explotación minera lleguen al FOPEDEUP. ¿No les parece que es dura la explotación minera? ¿Cómo puede uno desconocer sus impactos ambientales? Y este país es mega diverso, pero está esa riqueza, y esa riqueza tiene que mejor se dedique para la juventud ecuatoriana, pues.
Creo que eso es clave, eso es trascendental para fortalecer nuestros recursos tan escasos hoy y que estamos sufriendo en este momento también por la pandemia. Necesitamos un plan nacional de innovación y emprendimiento, señor secretario, con enfoque territorial. Hay que involucrar a las universidades. No queremos universidades hablándonos de la gran transformación de la innovación y olvidado su territorio, por favor. No queremos. Queremos que en sus planes de desarrollo institucional conste su Plan Nacional de Innovación Territorial, señores. Queremos que ese plan de innovación y emprendimiento diga la ley que también debe vincularse con los GATS. Ya mismo tenemos elecciones de GATS. Tendremos una pléyade de candidatos sin conciencia, sin entender la gravedad de la situación y sin entender que necesitamos sacudones fuertes en este país. Si no, no vamos a ningún lado. Entonces, el Plan Nacional de Innovación y Emprendimiento, el cambio de matriz productiva no lo hace un gobierno, no lo hace, lo hacemos nosotros, lo hacemos la sociedad, lo hacemos las universidades, lo hacen los GAD, lo hace obviamente el gobierno una parte, y las empresas, y la economía popular y solidaria. Para eso estamos. Entonces, la ley, la reforma debe ser claro en esto. Miren, esto a veces no hay tiempo para discutirlo. Es más importante decir, cámbiame esta partecita, ¿no? Quizás para beneficiar a alguien. No, estas son las cosas, señor secretario Cenecid y distinguidos amigos de la prensa nacional, es lo que estamos pensando y estamos sintiendo. También necesitamos y proponemos un sistema propio universitario de compras públicas. El Ecuador invierte más o menos en compras públicas 6% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué no parte de eso tiene un régimen especial? También las universidades podemos ser proveedores de esas compras públicas y ahí están pues los mecanismos para la reactivación económica. Queremos decir esto, señor secretario, siempre respetuoso de mi parte, pero directo. Traspaso de los programas de Mi Primer Empleo y Empleo Joven a las universidades. Tenemos el dato, le doy, señor secretario. El 2020 se gastó la bicoca de $3 millones en empleo joven y primer empleo. Mejor quítenlo. El gobierno anterior, eso se gasta en café de la burocracia. Multipliquemos por 10 los fondos de primer empleo y empleo joven y démosles a las universidades para que administremos estos programas, para garantizar que nuestros jóvenes de los últimos niveles o titulados recientes entren al programa. Hagámoslo bien, no destinemos esta miseria. Como digo, servirá para el café de mucha burocracia. Y finalmente creo que esto es lo que creeríamos. Debe haber un compromiso del sistema universitario. Aquí no estamos para halagar a nadie, ni para quedar bien con nadie. Y si nos equivocamos, pues bueno, todos somos seres humanos y lo único que hacemos es pensar y tener la oportunidad. Por eso agradecerles la paciencia a todos. Nosotros necesitamos plantearnos en las reformas legales un verdadero sistema de seguimiento a graduados, no como opción de las universidades. No, señores, eso no es opción para nosotros, a los universitarios, es obligación. Y énfasis en empleabilidad. Los datos que tenemos, estimado secretario de Cenecid, universidades privadas recientemente titulados, 3 de cada 100 titulados recientes están en el desempleo. Esa es la realidad de este bendito país. Entonces, las universidades también tenemos que comprometernos a un buen sistema de seguimiento, no solo para coger los nombres y dónde están, no, sino para apoyar en su empleabilidad. Palabra mayor, sí, difícil, seguramente, pero creo que ha llegado el momento de plantearnos estas cosas. Nada más de mi parte, agradecer a la prensa, quedamos a las órdenes, agradecerle a Alejandro, como le decía a María Herrera, lo vemos con apreciamos muchísimo. No era obligación estar posiblemente hoy, pero ese espíritu nos da ánimos para seguir trabajando, para finalmente luchar por un Ecuador mejor. Les agradezco por escucharme y quedo a las órdenes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación damos paso al doctor Alejandro Rivadeneira, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Tienes que deshabilitarle el audio porque... ya. Sí. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad, esta invitación de participar en esta rueda de prensa presentando
un conjunto de propuestas para ser consideradas en la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior. Creo que es básico empezar aclarando que la propuesta del presidente Lasso no se enfoca en el libre acceso a la universidad, el libre ingreso a la universidad. Eso es fundamental, porque una cosa es que los estudiantes puedan escoger a qué carrera postulan, a qué universidad postulan, y otra muy diferente es que todos los que aspiran a entrar en una carrera puedan acceder a ella. Y por lo tanto, mecanismos como los propuestos de un curso propedéutico para aquellas personas que no alcanzan el cupo ofrecido por las universidades y a institutos públicos superiores, es una realidad. Tenemos que ir caminando hacia allá. Y el problema que nosotros enfrentamos es la disponibilidad de recursos. En una economía compleja como la que está pasando el Ecuador en este momento, hay que buscar las maneras de financiar. Porque claro, también ahí un problema importante es el tema de la deserción. Hay muchos estudiantes que ingresan a las universidades y en el primer semestre o el primer año salen de la universidad. Son recursos desperdiciados. Entonces tenemos que buscar la manera de que esos estudiantes permanezcan en la universidad y que luego en la eficiencia terminal, los graduados, sea también muy alta. Es una pena ver cómo se van desgranando a lo largo de las carreras esos jóvenes que quedan frustrados. Pero eso requiere también de un apoyo de orientación vocacional. Y creo que esa, si no es responsabilidad de la universidad o de la CENESID, debe ser una responsabilidad compartida con el Ministerio de Educación Intercultural. Y en eso tenemos que trabajar muy de la mano con la ministra de Educación para conseguir que se vaya apoyando a los jóvenes, posiblemente en el último año o en el último semestre de su vida de educación media, para ir buscando cuáles son sus propias vocaciones y cuáles son sus propias habilidades. Coincido en que es muy difícil tomar un único examen estandarizado para que ingresen a las universidades. Eso ha venido funcionando más o menos bien en los últimos años. Ha habido una serie de cambios se han implementado, pero creo que es necesario pensar más y mejor sobre cuál va a ser el modelo de acceso de los chicos a las universidades. En eso estamos trabajando. Lamentablemente tenemos una presión muy grande porque a partir del 1 de junio tenemos que abrir la plataforma para que se incorporen los estudiantes de la segunda convocatoria a esas pruebas que están manejando todavía la CENESID. Pero con la visión de que tenemos que cambiar, tenemos que buscar el apoyo de las universidades. Esto implica no una imposición por parte de la CENESID, porque en este gobierno del encuentro, en este Ecuador del encuentro, en este Ecuador que apuntamos a lograr cosas juntos, necesitamos el diálogo compartido entre todos, es aprender a escuchar. He escuchado con mucha atención las propuestas que ustedes han generado. Creo que el tema de la investigación me parece estupendamente bien. Un elemento esencial de la investigación es que hay universidades que tienen vocación investigadora, otras tienen una vocación más de docencia. Y creo que es necesario también sincerar el tema de la investigación, como decía María. No puede haber investigación por hacer investigación y publicar en unas de las mejores revistas, en los mejores rankings de investigación, porque le leen muy pocos y no tiene aplicabilidad a resolver los problemas que estamos experimentando en el país. Entonces creo que la investigación puede ser una investigación dura, como dice, una investigación pura, científica, pero también tiene que haber una investigación aplicada. Y cada universidad tendrá que definir su modelo libremente. Y ese es uno de los elementos esenciales del proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior. Es que las universidades tengan una autonomía real, verdadera, aquella que está consagrada en la Constitución y en la ley, pero que sea una autonomía responsable,
una autonomía responsable, que lo que hagan las universidades sea algo de calidad, no solamente en la docencia, sino también en la investigación. Coincido en que hay que tratar de eliminar toda esa serie de carga burocrática que impacta sobre los investigadores, y no solamente sobre los investigadores, también sobre los que hacen docencia pura. También una carga burocrática, tenemos que buscar la forma de aliviar eso. Me parece que ha habido un exceso de normas que asfixian a las universidades, que asfixian a los docentes y dedican demasiado tiempo y se desperdician recursos en esa tarea que es eminentemente burocrática. Por otro lado, en el tema de la reactivación del empleo, yo creo que esa es la propuesta esencial también dentro de una reforma de la LOE. Tenemos que conseguir una mayor participación del sector privado, que es el generador de empleo. Y tenemos que, desde el sistema de educación superior, tanto desde el sistema universitario y politécnico como del sistema de los institutos, tenemos que apoyarnos y aportar con soluciones a la empresa privada, al empresario privado, pero también generando una visión emprendedora en nuestros jóvenes. No solamente la visión de que salen de la universidad a buscar empleo y buscan empleo en el sector público, no, tenemos que fomentar esa visión emprendedora de tal manera que los jóvenes salgan a emprender, pero hay que también dar facilidades para que esos jóvenes que emprendan puedan hacerlo y puedan tener éxito en sus emprendimientos. Es un conjunto de medidas y de reformas que uno tiene que estar pensando en la nueva propuesta del gobierno del presidente Lazo, el Ecuador del encuentro, para conseguir que todos esos anhelos muy profundos de la juventud ecuatoriana, de la sociedad ecuatoriana, puedan ir apuntando a resolverse a través de la ley. El tema de empleabilidad, el tema de nuevas oportunidades, el tema de mayor libertad para ofertar carreras innovadoras y que no se demoren un año o año y medio en aprobar una carrera, cuando posiblemente después de ese año y medio esa carrera dejó de ser adecuada, pasó a ser obsoleta. Entonces, hay que escuchar a muchos y me alegro que me hayan invitado y que haya tenido la posibilidad de disponer de unos minutos para estar acompañándoles. Me han enriquecido muchísimo sus propuestas. Quisiera que me las hagan llegar por escrito para poderles incluir dentro de nuestro estudio que estamos realizando de las reformas de la LOES y de esa manera recoger todas las opiniones, tanto de las universidades públicas como de las universidades particulares, sean cofinanciadas o autofinanciadas, pero también de los institutos de educación superior. Creo que es importante eso. Y también de la sociedad civil. O sea, el gobierno del encuentro no solamente está enfocado con unos ciertos actores, sino tenemos que aprender a escuchar, tener cercanía con todos los actores que van a empujar esta reforma. De tal manera que, simplemente para terminar, agradecer la iniciativa, ha sido muy enriquecedora y tengan la seguridad de que quienes hacen así como parte de este nuevo modelo, de esta nueva forma de hacer gobierno, estamos dispuestos a lograrlos juntos. Juntos vamos a lograr los cambios que nos proponemos. Solamente juntos lo vamos a poder conseguir. Y este es el nuevo Ecuador del encuentro. Muchísimas gracias por haberme permitido participar en este evento. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Rivadeneira, titular de la CENSID. A continuación, vamos a abrir un espacio para las preguntas de quienes nos acompañan, de los periodistas. Les pedimos, por favor, que se identifiquen y identifiquen también al medio al que representan. Y si gustan escribir sus preguntas en la caja de chat o si solicitan pedir la palabra para poderles dar paso. Solo quería decirle al doctor Rivadeneira que con mucho gusto le haremos llegar el documento que hemos preparado. Muchísimas gracias. Yo tengo un problema de tiempos
Me había separado una hora hasta las 11 de la mañana. Inmediatamente tengo que entrar en otra reunión. Así que ojalá podamos, si es que hay alguna pregunta para mí, poder atender en este tiempo que nos falta. Si empecemos con alguien de la prensa, con una pregunta al señor secretario de CENESID para que luego pueda retirarse y luego nos quedamos del resto. Adelante, Hugo Constante, me parece, Santiago. Sí, damos el paso, por favor, a Hugo Constante. Adelante. ¿Estamos con Hugo? Estamos con Hugo Constante. Perfecto. Hugo, adelante, por favor. ¿Me escuchan, por favor? Muy buenas tardes. Buenos días. Sí, para el señor Alejandro Rivadeneira, ¿para cuándo estaría listo esta propuesta de reforma? ¿Cuándo se terminaría de construir? Tomando en cuenta que el presidente de la República, el día de la posesión, adelantó que este proyecto ya estaba iniciado, ya tenían bastantes insumos, solamente les faltaba recoger los criterios de los rectores de las universidades. Entonces la pregunta es específicamente los plazos. ¿Hasta cuándo ustedes estarían ya con el proyecto listo para entregarlo a la Asamblea? Y al señor Santiago García, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, por favor, ¿cuál es la especificidad de este proyecto de ley? ¿Ustedes de qué manera van a aportar? Se han barajado varias ideas en este foro, en esta conversación, sin embargo, ¿cómo lo van a plasmar en el futuro para tener algo concreto y entregarlo, no sé si a la Asamblea de manera particular o al señor Rivadeneira, a la CENESID en términos generales? Muchas gracias. Gracias, Hugo. Efectivamente, el señor presidente anunció el envío en el menor tiempo posible de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior. Efectivamente, hay un borrador, hay un documento. Ese documento tiene que ser socializado, tiene que ser coordinado, tiene que recibir aportes de los distintos actores del sistema de educación superior. Por eso es que el señor presidente me ha dispuesto que se mantenga un diálogo constante con los rectores. Hemos empezado a trabajar el día 25, de tal manera que estamos sobre ese proceso. Yo estimo que en los próximos 90, 100 días tendremos ya la propuesta definida y puesta a consideración del presidente de la República para que lo pueda enviar a la Asamblea Nacional. Obviamente tenemos que hacer también gestiones en la Asamblea Nacional. Hay que coordinar especialmente con la Comisión de Educación para recoger cuáles son sus puntos de vista. Y una vez que tengamos ese gran consenso, lograr presentar un proyecto que sea de fácil. Estoy yo para vos, no me conoces cómo soy yo, para imprimir un poco eso, pero es un proceso. Sí. Alejandro, sí, no sé si... Sí, a ver perdón que no escuché. María, estás con el micrófono abierto. Ya, gracias. Adelante, Alejandro, para la parte final, por favor. Yo lo que decía es que en los próximos 90 o 100 días, a más tardar, estaremos culminando este proceso de elaboración de la propuesta de reforma de la LOES para poder presentarla a la Asamblea Nacional, para que de esa forma se dé cumplimiento a ese anhelo que le motiva al gobierno del Ecuador del encuentro y a toda la sociedad ecuatoriana que está pendiente de conseguir una universidad más libre, mayores cupos de acceso a la universidad. Y aprovechando este momento, esta circunstancia, creo que es necesario lanzar un reto a todo el sistema de educación superior. No nos quedemos anclados en el pasado. Pensemos en carreras innovadoras.
y aprovechando las nuevas ventajas de la tecnología. Creo que la revolución industrial 4.0 nos ha permitido eliminar límites, eliminar barreras. Y si no aprovechamos como Universidad Ecuatoriana, tengan la plena seguridad de que estaremos invadidos de ofertas de universidades extranjeras que van a poderlo hacer, porque ya la tecnología ha borrado fronteras. Tenemos que aprovechar esta oportunidad y tenemos que romper paradigmas que nos han impedido hacer las cosas ágil y oportunamente, en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Y es lo que tenemos que hacer. Desde la CENESID, tengan ustedes la seguridad de que estamos abiertos a todas las opiniones y a todas las propuestas, de tal manera que podamos enriquecer más aún el proyecto que se está elaborando. Así que muchísimas gracias por permitirme participar en este foro. Lamentablemente, como les explicaba, tengo que retirarme porque tengo otra reunión a las 11 en punto y son 1 minuto para las 11. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Santiago, a María, a todas las personas que han participado en este evento y a la prensa nacional un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza, un mensaje de futuro. Lo vamos a conseguir si trabajamos todos juntos. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Le agradecemos un mundo por su participación. Nos quedamos unos minutitos más con la prensa nacional a las órdenes. Bueno, yo ya tengo una pregunta. Empiezo. Muy bien. La propuesta que acabamos de hacer forma parte de un documento elaborado por un destacado grupo de académicos de varias ciudades y de varias universidades, también dirigentes estudiantiles y dirigentes de los empleados y trabajadores. Quizás esa es la riqueza de lo que hemos podido lograr con el Colegio de Economistas. Ustedes van a recibir, la prensa nacional va a recibir copia de este documento y nosotros, hoy se ha hecho público, haremos de forma, llamémosle formal, la entrega al señor secretario de CENESID. La carta y el documento está también dirigido al señor presidente de la República. Este es uno de los temas más trascendentes que tiene la sociedad ecuatoriana. Perdón la broma que hice, si era más importante dónde jugamos la Copa América, que sí es importante, por supuesto. A mí mismo me encanta. Pero esto es uno de los temas centrales que creo que debe estar en manos del presidente de la República. Y también nuestra propuesta ha sido y está dirigida también a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Es decir, nosotros estamos con una estrategia, diría yo, integral, tratando de llegar a los poderes públicos. También estamos intentando llegar a la opinión pública, por eso pues este importante evento. Y también no vamos a escatimar esfuerzos por llegar a toda la base de profesores, la gente que está involucrada en el sistema de educación superior. Eso es, no creo, evidentemente esto es un esfuerzo que lo queremos hacer con mucha fuerza, con mucha dedicación. Aquí no termina, no vamos a declinar. Aceptamos y damos la bienvenida a que los 72 rectores de la universidad pues tengan ese diálogo directo, en este caso con el secretario de CENESID. Nos parece bien, estupendo, pero no quita que nosotros, otras organizaciones y otros docentes, sin ser autoridades, podamos también entrar al debate que al final del día es lo que nos importa. Eso de nuestra parte, el colegio lo único que ha hecho es aglutinar a académicos, a juntarnos, y esto también quisiera mencionar, todo esto responde a una estrategia que se llama el Pacto Social por la Vida, por el Ecuador. Estos son los temas, distinguidos amigos de la prensa, que tenemos que debatir, tenemos que encontrar todos los puntos de encuentro que sean necesarios. Como ustedes me han escuchado, no quise ser dramático, pero creo que hoy más que nunca necesitamos encontrarnos con propuestas, encontrarnos con la capacidad de aceptar al otro, las ideas que tenga otros, y no es verdad llegar a esos consensos que el país reclama. Ese ha sido nuestro sueño, 1 año y medio en esta plataforma importante que se llama el Pacto Social por la Vida y el Ecuador. De mi parte, gracias, no sé, te doy la palabra, Santiago. ¿Alguien más, por favor? Tenemos a Galo Silva de Radio Super de Riobamba. Galo, por favor, su pregunta. ¿Dónde era Hugo? Sí, muy buenos días, muy buenos días. Primeramente, pues un saludo afectuoso desde la ciudad de Riobamba, Radio Super. Les saluda.
Obviamente habíamos querido llegar con la pregunta al personero de la CNESID, pero lastimosamente ya abandonó la reunión, ¿no? La pregunta iba en el caso específico si los cambios al reglamento de la LOES van específicamente al ingreso de los estudiantes, de los jóvenes, mejor dicho, a la Universidad Ecuatoriana, o si también tenía cambios en todos los ámbitos, ¿no? Como por ejemplo, habíamos visto en días anteriores como la Asociación de Docentes a Contrato Ocasionales habían hecho inclusive trámites legales, habían pedido amparos constitucionales para que se les deje trabajar, ya que el anterior reglamento solo les permitía trabajar 2 años. Y se consiguió, según se pudo observar, se consiguió de que se los deje, que se elimine ese artículo y se los deje trabajar libremente. La pregunta era si es que en las nuevas reformas que se van a presentar se mantienen estas conquistas o también pues se las ha cambiado o eliminado. Esa era la pregunta, pues lastimosamente ya abandonó la sesión el personero de la CNESID. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias, Galo, por su pregunta. ¿Tenemos más preguntas de parte de la prensa? Caso contrario, pues damos por finalizada esta rueda de prensa. Agradecemos muchísimo a todas las personas que se han dado cita en este encuentro y les deseamos que tengan un buen día. Muchas gracias. ¿Qué necesita el Ecuador para salir de la crisis? Lucha contra la corrupción y la impunidad. Se necesita ética social y pública. Se necesita respeto a la diversidad. Se necesita equidad en democracia. Se necesita garantía de derechos humanos. Pacto social por la vida y el Ecuador. Construimos acuerdos de vital importancia para enfrentar la crisis que atraviesa el país, agudizada por la pandemia. Generando propuestas colectivas desde 8 mesas temáticas para incidir y movilizar en espacios de toma de decisión. Nuestras propuestas para transformar el país son: economía y empleo, agricultura familiar y campesina, descentralización y desarrollo local, Sistema Nacional de Salud, educación, Sistema de Protección contra las Violencias, combate contra la corrupción y la impunidad, y preservación del medio ambiente. Súmate al pacto y conoce a detalle las propuestas ciudadanas. Visita nuestra página web www.pactosocial.es.